Bienvenidos a una sesión magistral más de la asignatura de Sociología del grado de Ciencia Política y de la Administración. El título de esta sesión magistral es el siguiente: una difícil relación de luces y sombras, cultura y técnica. ¿Qué vamos a intentar hacer en esta sesión magistral? Pues ofrecer una definición de cultura, ver los distintos tipos de cultura, analizar cuáles son las características de la cultura y, por último, un breve recorrido sobre los principales componentes de la cultura. Ese va a ser nuestro objetivo. Creo que al final el estudiante podrá tener unas nociones básicas y fundamentales sobre lo que es el concepto de cultura, un concepto en muchas ocasiones tan usado en nuestro lenguaje cotidiano que ha sido desvirtuado. Empecemos por qué se entiende por cultura. Y aquí hay que hacer una primera aclaración previa. Estamos ante un concepto que es más difícil de describir que de definir. Podemos definir la cultura como el conocimiento, el lenguaje, los valores, las costumbres y los objetos materiales que pasan de personas a personas y de generaciones a generaciones. Cuando observamos la cultura, estamos diciendo que hay que estudiar el pensamiento y el comportamiento de las personas y cómo interactúan entre sí, los objetos que fabrican y cómo son usados. Al fin y al cabo, somos seres culturales, inmersos en una cultura que da sentido y significado a nuestra propia existencia. La cultura puede dividirse en dos partes: cultura material y cultura no material. Veámoslas. Cultura material responde a los elementos tangibles creados por los miembros de una sociedad: edificios, herramientas, artefactos. Estos posibilitan la transformación de la sociedad. La sociología entiende por tecnología el conocimiento, la técnica y la herramienta que permiten a las personas transformar los recursos en utilidades. Aún más, podríamos decir que todo ese conjunto de herramientas que forman parte de la cultura material son las que permiten al ser humano enfrentarse ante las necesidades del ambiente y poder sobrevivir. A mí siempre me gusta recordar en este aspecto a Robinson Crusoe. En muchas ocasiones pensamos, sí, estamos ante un náufrago, pero un náufrago que sobrevive en una isla. ¿Y pero por qué sobrevive? Sobrevive en buena medida por todo el aprendizaje cultural que posee de su Inglaterra natal, hasta el punto de que muchas de las herramientas que utiliza, muchas de las técnicas que utiliza, muchos de los conocimientos que aplica, se deben a esa Inglaterra natal. Conocimientos, herramientas y técnicas que le permitirán sobrevivir ante un ambiente hostil. De no haberlos poseído, difícilmente habría podido sobrevivir. La cultura no material pues consiste en las creaciones abstractas y no tangibles de los miembros de una sociedad dada. Influyen de forma decisiva en el comportamiento de las personas. ¿Qué se incluye dentro de la cultura no material? Pues se incluyen las normas, las leyes, las costumbres, las ideas, las creencias de un grupo de personas. Todos estos elementos, en buena medida, condicionan nuestro propio comportamiento. La cultura no material es menos visible que la cultura material, pero eso no quiere decir que no esté ahí. Está ahí, influyendo de forma decisiva en nuestro actuar cotidiano. ¿Cuáles son las características de la cultura? Que es el siguiente epígrafe que vamos a abordar. Pues en un primer lugar, decir que la cultura es compartida. Dicho en otros términos, la cultura adquiere sentido en una sociedad porque las personas la tienen en común. Una cultura al margen de la sociedad no existe. Están íntimamente relacionadas, aunque haya que distinguirlas. La cultura es aprendida. Las creencias, las prácticas culturales son aprendidas a lo largo de toda la vida, porque nuestro proceso de socialización, digamos que no termina nunca, a pesar de que tenga mayor densidad en determinados momentos de nuestra existencia. Sin embargo, estas creencias, estas prácticas culturales, en su internalización desde el nacimiento, hacen pensar que es algo natural, pero no es algo natural. Pongo un ejemplo muy concreto. Cuando un niño nace, pues el vestido, si es niño, le atribuimos el vestidito primero que le vamos a poner de color azul.
Si es niña le vamos a poner el primer vestidito de color rosa. Estamos ante una práctica donde un color se lo estamos distribuyendo por género. ¿Es esto algo natural? Pues no, no es algo natural, es algo cultural. La cultura es aceptada. Al ser algo aprendido y con cierto aspecto natural, las personas no cuestionan la cultura. Esto no quiere decir que no haya existido momentos en la historia en los que hayamos asistido a auténticas revoluciones culturales. Pero en principio la cultura es aceptada. La cultura es aceptada porque es algo aprendido y con esos matices de naturalidad que le atribuíamos con anterioridad. La cultura es simbólica, está fundamentada en el significado simbólico atribuido por las personas a cosas y comportamientos. Nosotros atribuimos un significado, pues por ejemplo, al comportamiento de una persona que se levanta por la mañana para ir a su trabajo, ir a trabajar. Nosotros atribuimos un significado, por ejemplo, a un objeto material que tiene una forma cuadrada y en su interior se contienen una serie de páginas. Es un libro. La cultura no es estática. La cultura varía con el tiempo y el lugar. Muda de una sociedad a otra. Está íntimamente relacionada esta mutación con el entorno físico y social que condicionarán a la propia cultura. De hecho, podemos decir que algunas culturas se han desarrollado pues porque existía un entorno físico y social favorable para su desarrollo. Pensemos, por ejemplo, en el caso concreto pues, de todo lo que significa la cultura posmoderna que tenemos en la actualidad. Una cultura donde los valores se han hecho más flexibles, una sociedad en la que es más líquida, una sociedad que fluctúa del riesgo. Pues bien, esa cultura posmoderna ha nacido en un contexto muy concreto, que es la propia sociedad posmoderna. En buena medida, este carácter mutable de la cultura está ligado pues, a la creatividad de las personas, que adaptan su cultura al ambiente y a sus distintas transformaciones. Y por último, vamos a abordar cuáles son los componentes de la cultura. Y uno de sus componentes clave es la lengua, el lenguaje. ¿Qué es la lengua? Pues es la forma más elemental utilizada por los individuos de una sociedad para comunicarse. La lengua puede ser verbal, hablada, o no verbal, escrita o por gestos. ¿Y qué es lo que permite la lengua? Pues es el instrumento que permite la transmisión de valores culturales de una generación a otra. Otro de los elementos de la cultura son los valores. ¿Qué entendemos por valores? Son las ideas colectivas de lo que es bueno o malo, deseable o no deseable en una sociedad organizada. De hecho, toda sociedad tiene un paquete de valores que en buena medida condicionan el comportamiento de los individuos, condicionan cada una de sus actuaciones. ¿Por qué? Porque marcan, como decíamos con anterioridad, lo que es bueno o lo que es malo, lo que es deseable o lo que no es deseable, lo que es justo y lo que no es justo. ¿Para qué sirven los valores? Pues sirven para establecer normas sobre cosas o situaciones. Dicho en otros términos, los valores adquieren un carácter práctico en las normas que condicionan nuestro comportamiento cotidiano, que rigen nuestra propia existencia. Los valores pueden ser positivos o negativos, y toda sociedad utiliza diferentes medidas para analizar los valores que están presentes dentro de cada sociedad. Y un último componente de la cultura, las normas, aunque ya hemos dado una pequeña pincelada a la hora de abordar los valores. ¿Por qué? Porque las normas son el reflejo de los valores. Las normas son las que establecen las pautas de comportamiento reflejo de los valores de una sociedad. También establecen las reglas de comportamiento de la sociedad. Al igual que los valores, varían de unas sociedades a otras y en muchas ocasiones su comportamiento puede ser contrapuesto. Distingamos algunos tipos de normas, porque las podemos distinguir. Por un lado nos aparecen las costumbres, por ejemplo, los modos de vestir. También tenemos otro tipo de normas que son los usos, por ejemplo, las objeciones religiosas. Y por último, las leyes, por ejemplo, leyes contra el hurto. Insisto en la idea que decía al principio, las normas son reflejo de los valores. Y este ha sido nuestro recorrido por esa difícil relación de luces y sombras que es la relación cultura y técnica. En esta sesión magistral
hemos pretendido, pues, ofrecer un concepto de cultura, ver cuáles son las características de la cultura y, unido a ello, ver los componentes de la cultura. En nuestras sociedades avanzadas estamos inmersos dentro de lo que es la cultura posmoderna. Algunos la llaman la cultura de la dopomodernidad, otros la cultura del riesgo. Es una cultura que tiene un lenguaje, es una cultura que tiene unos símbolos, es una cultura con unos valores, reflejados en unas normas y puestos de manifiesto en unas costumbres. Cuando hablamos del hombre posmoderno, estamos hablando de un hombre individualista, que valora mucho sus espacios privados, de valores flexibles, de normas, pues también flexibles, reflejo de esos valores. Al fin y al cabo, somos seres culturales y el sentido de nuestra existencia está en buena medida ligado a la cultura en la que estamos insertados.